Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el tiempo real y el tiempo comercial. Ya habíamos visto lo que era el cálculo o la parte donde estábamos viendo los intereses y en años, ¿no? Hoy vamos a ver o vamos a hablar sobre este tema. Les decía o platicábamos sesiones anteriores que esta es la parte donde vamos a comenzar a integrar ya ahora lo que son los 365 días a la fórmula y vamos a ver lo que son los pagares, ¿ok? El objetivo de esta clase pues es comprender la diferencia entre tiempo real y comercial, identificar aplicaciones en cálculos financieros, conocer lo que es el pagaré, su importancia legal y financiera, así como la resolución de problemas prácticos. Se basa, decíamos, en el año calendario, que son 365 días, año bisiesto 366. Se utilizan cálculos exactos de tiempo, ¿ok? Si un préstamo, por ejemplo, se otorga 90 días, el interés del capital por tasa es de 90 entre 365. El tiempo comercial se basa entre 360, que se utiliza por conveniencia en operaciones bancarias o financieras, ¿no? Aquí los cálculos que se llevan dentro de una institución financiera, pues ahora sí que es a conveniencia de ellos, no a conveniencia de nosotros, ¿verdad? El ejemplo, tiempo comercial. Hablamos que si un préstamo se otorga, decíamos, a 90 días, igual se divide 90 entre 360, ¿sale? Que en este caso es el interés, es igual al capital por la tasa, que en este caso son 90 entre 360. La diferencia principal es que el tiempo real son 365 días, comercial 360, y el comercial suele darse en intereses ligeramente mayores. Aquí tenemos un ejemplo: capital 10,000 pesos, tasa del 12% a un plazo de 90 días. El tiempo real es igual al interés, al capital, que son 10,000 pesos, por la tasa, que es 0.12 por los 90 días entre 365, nos da 296.71. El tiempo comercial del interés es 10,000 por 12 por 90 entre 360, nos da 300. Acuérdense que 296, decíamos, decimales no podemos poner, tenemos que ir a números enteros. En el tiempo real, los préstamos personales o contratos legales pues son tiempos comerciales o de descuento. Vale, ahorita les voy a platicar un poquito más de dónde se utilizan estos. Estos son más como ejemplos. Cálculo del interés 15% al 10% anual por 60 días, el tiempo real y el tiempo comercial. El documento, decíamos, el pagaré se define como un documento mercantil donde una persona se obliga a pagar a otra una suma de dinero por una fecha determinada. Las características de este pagaré escrito y firmado: incluye cantidad a pagar, fecha y lugar de emisión y fecha de vencimiento. Seguía la LGTO, que es lo que debe de contener. Ahorita les explico qué es LGTO. Es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o operaciones para el tema de los pagarés. Esto viene en el artículo primero, donde nos habla de los artículos o de los títulos mercantiles, de su emisión, expedición, endoso, aval, aceptación y obviamente un poquito más la descripción, ¿vale? Está suscrito, que es quien firma y quien se compromete al pago, y obviamente siempre hay un beneficiario, es decir, quien recibe el pago. Por ejemplo, yo, Juan Pérez, me obligo a pagar a Luis García la cantidad de 20,000 pesos al día 30 de noviembre del 2025 en Monterrey, Nuevo León. Cálculo del interés del pagaré: capital es igual a 20,000 pesos, la tasa del 15% anual a un plazo de 120 días. Hablamos de 20,000 por 0.15 por 120 entre 360, pues él va a recibir aparte un interés de 1,000 pesos. Tipos de pagaré: a la vista, a plazo fijo, con interés y sin interés. Esa va a ser parte de su tarea. Van a investigar cómo funciona cada uno y dónde aplica. Ya lo voy a poner en plataforma, ¿ok? Importancia del pagaré: pues es un medio de financiamiento donde nos va a garantizar el pago, donde nos va a garantizar el documento,
y donde nos va a hablar de lo legal que va a tener o la validez legal de ese papel. Cálculo del interés de un pagaré, capital 12,000 pesos a una tasa del 14% anual a un plazo de 180 días usando un tiempo comercial. En conclusión, el tiempo real y comercial se aplica según el contexto. El pagaré pues es un documento clave con operaciones financieras y que ambos temas son fundamentales para la vida profesional. Un pagaré funciona como un título de crédito en el que una persona, en este caso el suscriptor, se compromete incondicionalmente a pagar una cantidad específica de dinero en una fecha determinada u otra persona o otra entidad, que en este caso es el beneficiario o el tenedor. Sirve como promesas de pago y de respaldo para que los préstamos, ventas a crédito o instrumentos de inversión pueda ser endosado, transferido en caso de algún incumplimiento, poder iniciar una acción legal para exigir la deuda. ¿Cómo funciona el pagaré? La emisión y el compromiso. Una persona, en este caso que es el deudor o el suscriptor, firma el documento comprometiéndose a pagar una suma específica de dinero en un vencimiento. Fechas y plazos. El pagaré debe incluir una fecha de pago definida. Si no la tiene, puede considerarse pagadero a la vista o nulo, dependiendo de la legislación. Transmisión o endoso. El beneficiario del pagaré puede transferirlo a un tercero mediante un endoso, el cual implica transmisión de los derechos de cobro. El cobro. Al llegar la fecha del vencimiento, el tenedor legítimo del pagaré puede presentar un documento para poder cobrar esa deuda. Incumplimiento. Si el suscriptor no realiza el pago en la fecha acordada, el tenedor puede iniciar acciones legales, ejecuciones mercantiles, para exigir el pago que podría concluir hasta en un embargo de bienes. Usos comunes. Se utiliza para lo que son préstamos de dinero, que es en una forma común de documentar y asegurar préstamos personales entre empresas, ventas a crédito que permite formalizar la compra de bienes o de servicios donde el pago se realiza en una fecha posterior. Inversiones. Las personas pueden invertir su dinero o pagarés bancarios recibiendo un rendimiento, interés fijo por un plazo determinado, lo que permite hacer que obviamente yo pueda hacer crecer mi capital. Los requisitos clave es promesa de pago. Debe de contener la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, la cantidad, que en este caso se requiere una fecha de vencimiento y el lugar donde se debe realizar el pago, la firma del suscriptor, que es indispensable para poder validar el compromiso, y el beneficiario, que él es el que indica a quién se le debe de pagar. ¿Ok? ¿Qué tan válido es un pagaré? Se han de estar preguntando, ¿verdad? Un pagaré tiene alta validez legal como prueba de una deuda, permitiendo al acreedor iniciar acciones, decíamos, legales o embargación de bienes del deudor si no se cumple con el pago. Según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, su efectividad real depende de la capacidad del pago del deudor y de que existan bienes suficientes para cubrir la deuda, ya que no se puede encarcelar a alguien por deudas civiles. Al decirnos que no se puede encarcelar por deudas civiles, este es un título de crédito, lo cual es un documento que establece una promesa incondicional de pago. Obligación jurídica, jurídicamente es vinculante, lo que significa que obliga a una persona a pagar una cantidad específica de dinero en un tiempo determinado. Tiene una base legal, sí, está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en México. ¿Qué se necesita para que sea válido? Para que sea válido debe de contener la palabra pagaré en el documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien debo de pagar, en este caso el beneficiario, la fecha, el lugar de suscripción y la firma obviamente del suscriptor, que en este caso es el deudor. ¿Qué pasa si el deudor no cumple? La acción legal, el acreedor puede presentar el pagaré a un tribunal para iniciar una demanda por la vía ejecutiva mercantil. El embargo de bienes. Si el deudor no paga, puede embargar bienes suficientes para cubrir la deuda. Transmisión. El pagaré puede ser endosado, lo que significa que el beneficiario puede transferir el derecho de cobro a otra persona, a quien tendrá derecho a exigirle el pago. Cuando un pagaré cuando un pagaré no es efectivo, si falta de capacidad de pago, es decir, si el deudor no tiene fondos o bienes embargables,
El pagaré, aunque sea legal, puede ser inútil para recuperar tu dinero. Falta de requisitos. Si no cumple con los requisitos mínimos de ley, con la mención del pagaré o firma del deudor, no es válido. Problemas con las firmas electrónicas. Si se utiliza una firma electrónica, debe de cumplir con los requisitos específicos de vinculación, identificación y seguridad por ser válida. En resumen, el pagaré es una herramienta legal sólida, pero su efectividad es práctica, ya que el acreedor está directamente obligado, obviamente, a pagar esa suma, ¿sale? En un periodo de fecha y de vencimiento. Entonces, obviamente son importantes, sí, siempre y cuando, decíamos, se cumpla con lo establecido o lo escrito. Porque si carece de alguna deuda o, vamos, alguna laguna en la cual a lo mejor no cumpla con los requisitos, vimos ahí que si el deudor no tiene los bienes o le falta alguna firma o algo, pues en automático es un poco complicado que podamos cobrar la deuda. En nuestros días en común, que las personas suscriban pagarés o bien, exacto, tengan un pagaré firmado por un beneficiario. Mediante un pagaré, una persona, pues decíamos, se compromete incondicionalmente a pagar a otra persona una suma X, ¿no? Un pagaré, pues decíamos que es el título o tiene la importancia como un título de crédito y que está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Un pagaré deberá de reunir, decíamos, todos los requisitos necesarios para poderse cumplir. En virtud de la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2024, no se desconocerán efectos jurídicos ni validez e exigibilidad a los derechos consignados en los pagarés emitidos en medios electrónicos o ópticos o por cualquier otra tecnología, ¿ok? Por solo razón de que están contenidos en un mensaje de datos. En México se han convertido en una práctica común que las personas firmen pagarés a nombre propio o a nombre de un tercero. Algunas de ellas lo hacen con desconocimiento de la importancia y trascendencia de firmar esta clase de documentos. Incluso se dan casos en los cuales las personas firman estos documentos dejando en blanco algunos de los requisitos, causando perjuicios al beneficiario del pagaré, o por el contrario, el suscriptor puede ser víctima de mala fe o en el dolo de tomarlo o poner otra cantidad. En virtud de la reforma de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito publicada, decíamos, en el Diario Oficial, obviamente esto nos hace o nos da aquella distinción para que nosotros podamos saber cómo funciona, ¿no? Cómo es un pagaré, qué es un pagaré, qué contenido debe tener un pagaré, qué consecuencias produce que no pague yo en la fecha de vencimiento, cómo puedo suscribir un pagaré cuando hay un espacio en blanco, qué sucede si el pagaré de la cantidad a pagar está escrita con números de diferente o escrita con letra diferente. Cuando está en caso de que exista diferencia entre la cantidad con números y la cantidad con letra, valdrá la cantidad que está escrita con letra. Si el documento no se menciona de que se trata de un pagaré, también obviamente es un tema. ¿Qué pasa si el pagaré no contiene la firma de la persona obligada o la persona que va a pagar? ¿Vale? Esa es la parte importante que obviamente partes donde nosotros debemos de ser muy atentos. Ya en la actualidad es un poquito complicado que se utilicen los pagarés, pero todavía en la actualidad se siguen utilizando. Solo tienen validez aquellos que cuando se firmen o que se firme el pagaré de manera correcta, ¿sale? Entonces, ¿qué es el endoso? El endoso pues es una forma de transmitir esa deuda o ese crédito a un tenedor que en este momento pues se convierte en la persona endosataria, que quiere decir que es la que va a adherir la cuenta. En virtud de la Ley General de Operaciones, pues obviamente se emite mediante el sistema de información relacionando de manera indudable el pagaré. El endoso en propiedad se transfiere obviamente a los derechos del inherente. Obviamente al cobro no se transfiere la propiedad, pero tiene la facultad de endosarlo y poder llevar una demanda extrajudicial o judicialmente. En este caso, ya cuando existe una demanda de esas, pues nosotros no estamos como muy metidos en el derecho, pero obviamente pues ya es diferente, ¿vale? De todos modos, cualquier duda, comentario, algo que no quede claro de la clase, pues les agradecería que me lo hagan saber. Hay personas que me faltan con sus actividades. Ya saben que es importante que las suban porque vale 30% de su calificación, ¿sale? Les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente tarde. Gracias.